Muchas gracias. Primero agradecer al comité organizador, María Marta, Isabel Cassetti, por la invitación y para compartir con todos ustedes esta hermosa ciudad de Buenos Aires. Para mí siempre es grato estar con todos ustedes, Carlos Beltrán. eh, un placer estar con todos ustedes en la mañana de hoy. Bueno, a mí me tocó un tema, tuberculosis 3.0, algo que me dio mucha risa porque también me llamó la atención y recientemente Carlos me dice, ¿y qué significa esto de 3.0? Y no te preocupes, yo lo busqué en GPChat y así supe lo que era. Así que vamos a iniciar. No tengo conflictos de interés para mi presentación y vamos a hablar un poco del concepto general de lo que es la tuberculosis 3.0. ¿Y por qué? Yo me pregunto. Yo me preguntaba, señor, ¿y vamos a seguir hablando de tuberculosis en estos escenarios? Y fíjense que sí, que hay que seguir hablando de tuberculosis. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud emitió una notificación donde para el 2023 la tuberculosis sigue siendo una de las causas principales de mortalidad como enfermedad infecciosa. O sea que todavía a este año 2024 seguimos hablando de la tuberculosis. Y si bien es cierto no que nuestros países tienen buenos programas de control de la tuberculosis y de tratamiento de la tuberculosis, aún en países con rendimiento alto, siguen habiendo desabastecimiento de drogas anti-TB en nuestra región. O sea que es algo preocupante y para lo cual tenemos que seguir hablando en estos espacios. ¿Qué es la tuberculosis 3.0? Es una transición a no solo avances tecnológicos, sino también a cambios como se aborda la tuberculosis desde el punto de vista social y político. Tiene que haber una reducción de la barrera de tratamiento, como vimos en países de la región, todavía tenemos problemas de desabastecimiento. Tiene que haber una participación activa comunitaria. La comunidad llega donde nosotros, como gobierno, como Estado, como programa, no llegamos. Y tiene que haber un financiamiento sostenible, responsabilidad de nuestros gobiernos para que se mantengan los programas. Todo esto refleja un compromiso global y que como esto tenemos fin en la erradicación de la tuberculosis. ¿Qué necesitamos para su implementación? Nuevas herramientas diagnósticas, claro está, el uso de la tecnología artificial, la inteligencia artificial, que tanto se menciona últimamente, sobre todo en el campo de la medicina, y diagnóstico rápido mediante dispositivos portátiles que, por ejemplo, pruebas moleculares que podemos llevar a sitios donde no todo el mundo tenga acceso, no sea fácil de llegar. Tenemos que utilizar todas estas herramientas para poder llegar. Tratamientos revolucionarios, sabemos nuevas drogas como bedaquilina y pretonamid, sobre todo para el tratamiento de la tuberculosis resistente, tratamientos acortados que facilitan la adherencia a los pacientes. La prevención y vacunas mejoradas, la inclusión, la ampliación y el fortalecimiento de lo que es la terapia preventiva de tuberculosis y el desarrollo de nuevas vacunas eficaces para poblaciones ya no pediátricas, sino poblaciones adultos, que en lo adelante veremos qué significa esto para la erradicación de la TB. Y estrategias globales más efectivas, por ejemplo, el uso de data en escala como la Big Data y el enfoque y la vigilancia de lo que es la tuberculosis multidrogoresistente. En cuanto a la epidemiología, fíjense cómo están los casos, no hemos ido bajando, aunque algunos reportes en algunas regiones del globo terráqueo han bajado los casos, pero en otras se han mantenido o han aumentado. Y fíjense qué interesante también que nos habla de los números estimados de personas con episodios de tuberculosis y sus comorbilidades. Fíjense que en primer lugar está la malnutrición, en segundo lugar los desórdenes de alcohol, en tercer lugar el fumar cigarros, en cuarto lugar la infección por VIH y en quinto la diabetes. O sea, todas estas poblaciones tenemos que tener especial interés en vigilar lo que es la tuberculosis. Y fíjense el mapa global, como vemos en colores marrones, se ve aquí, donde la incidencia o se ha incrementado o se ha mantenido estable. Y fíjense que esta es la región de las Américas. Sin embargo, en otras regiones se ha visto cómo ha disminuido. En estos colores púrpuras ya van de más claro a más oscuro los nuevos casos de TB y asimismo la mortalidad por tuberculosis. O sea, algo no estamos haciendo bien, que todavía seguimos teniendo nuevos casos y siguen muriendo las personas de tuberculosis. En cuanto a los diagnósticos, ya tenemos pruebas moleculares rápidas
Antes teníamos que esperar un cultivo que se demoraba mucho, ya sea en medios sólidos o medios líquidos. Ahora tenemos estas nuevas, no es tan nueva ya, ya tiene varios tiempos estas tecnologías. Lo que se ha ido es mejorando la calidad de la tecnología. Primero comenzamos con el Expert, el Gene Expert regular, que era un 98% de sensibilidad. Luego pasamos al Gene Expert Ultra, que también se podía utilizar entonces en líquido cefalorraquídeo. Y tenemos nuevos cartuchos también que se pueden utilizar para ver la resistencia de drogas en segunda línea, como isoniazida, las fluoquinolonas y aminoglucósidos, o sea, medicamentos inyectables también. Y tenemos el Espergix, que puede ser es un aparato portátil que puede ser llevado a los sitios más remotos. Tenemos herramientas diagnósticas para, valga la redundancia, diagnósticos rápidos. Una de estas es el liporabinomanano en orina o LAMP, TB-LAMP. Esta tecnología fue utilizada y se hizo varios estudios en África, donde en pacientes con infectados tuberculosis y VIH se veía que a menor conteo de CD4, mayor era la sensibilidad. Entonces, este tipo de tecnología, que es simplemente una tirilla que tú le pones la orina del paciente y se puede hacer en el consultorio, es uno de los métodos que se están utilizando en la actualidad para el diagnóstico de enfermedad avanzada en las pacientes, en las personas que viven con VIH en la región. Ya tenemos estudio en Guatemala, en República Dominicana ya se comenzó y creo que en otros países de la región también se están haciendo estos estudios. También tenemos pruebas moleculares para detección de sensibilidad a drogas. Tenemos los experts que ya les mostré anteriormente con los nuevos cartuchos y tenemos las LEPAS, que son también pruebas moleculares muy sensibles, muy específicas y que nos ayudan a tener un diagnóstico más preciso de lo que son las pruebas de sensibilidad a drogas. Pruebas rápidas, un poco más costosas, pero que tienen resultados mejores. Estos son los métodos rápidos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para el 2021 y dónde podríamos utilizarlo. Fíjense que se menciona lo que es el TB-LAMP, pero especifica que solamente en pacientes viviendo con VIH, porque por lo que ya les mencionamos anteriormente. Tenemos el Expert Rifampicina, que se puede utilizar en esputo, sangre, nódulo linfático, en fin, prácticamente en todos los fluidos corporales, tanto en adultos como en niños. Tenemos el Expert Rifampicin Ultra, que te muestra también la resistencia a rifampicina, el Trulnat, que se usa en esputo, tanto en niños como en adultos, también resistencia a la rifampicina, y la complejidad moderada de los NATs, que puede ser utilizado en esputo y te muestra la resistencia tanto a rifampicina como a isoniazida. ¿Cuáles son otros de los métodos que tenemos en la actualidad? ¿Cuál otra herramienta tenemos en la actualidad para el diagnóstico de la TB? Tenemos la detección asistida por computadora o CAT y la tecnología de rayos X portátil. Este es el historial que tenemos desde cuando se comenzaron a producir este tipo de aparatos acompañados de la inteligencia artificial. Y fíjense que para el 2023 ya se han producido 46 CAT y en producción y disponibles en el mercado tenemos 20 modelos de este tipo de inteligencia artificial de rayos X que son portátiles y que pueden llegar a sitios remotos donde no necesitamos energía eléctrica ni ningún tipo de infraestructura especial para poder hacer su uso. Ojo con estos aparatos porque hay aparatos que no han sido precalificados y hay aparatos que sí han sido precalificados. Este es un estudio, ahí hay dos estudios, uno que fue publicado en el Nature en el 2021 y otro en el Lancet, donde comparaba los resultados de esta inteligencia artificial de rayos X con los métodos convencionales. Y si ustedes se fijan, en ambos estudios se muestra que no hubo diferencia significativa en los resultados obtenidos con los métodos tradicionales de evaluación de los rayos X y la inteligencia artificial. O sea, estos aparatos están siendo súper eficientes, sobre todo en aquellos países donde remotamente no podemos tener un equipo de rayos X para estos diagnósticos. Y fíjense, este es el mismo estudio de Lancet donde te muestra la predicción de los productos CAP
Ellos utilizan los resultados de salida, incluyendo el área bajo la curva, tanto la AUC como la CAT, y fíjense que son logaritmos completamente sistematizados donde se verifica y se comprueba el resultado de cada uno de estos. También es bueno que señalar que este tipo de inteligencia artificial está diseñada simplemente para el diagnóstico de la TB. No te diagnostica otro tipo de patologías a nivel pulmonar, a menos que luego, en un futuro, se utilice para tales fines, pero este específicamente para la tuberculosis. Fíjense, esos son los prototipos de los aparatos. Fíjense qué fácil las personas andan con su aparato a cuesta. Este es el mini X-ray. En este específicamente, la queja que hay es que la laptop se descarga muy pronto, sino que hay que llevar una batería extra para las laptops y poder ver los resultados. Este otro de los prototipos, el Fujifilm, el film no era de muy buena calidad, pero el resultado del análisis sí era confiable, mayor de un 90%, y este otro de los prototipos que se encuentra actualmente. Eh, Muchos países de bajos ingresos o países de desarrollo están utilizando esta tecnología. Países como Vietnam, India y otros tipos de países de las regiones asiáticas y de Europa del Este también la están utilizando, donde no tienen cómo llegar de una manera efectiva a los pacientes y no necesitan una infraestructura ni nada espectacular, vamos a decirlo así, para poder hacer una radiografía. Este es el historial en cuanto a tratamiento de tuberculosis. Comenzamos con la streptomicina en los años 40 hasta llegar a la verdaquilina, pretormanit y delamanid en los últimos años, sobre todo para la tuberculosis resistente. Para agosto del 24, 29 fármacos están en estudio, 24 nuevos fármacos para para el tratamiento de la tuberculosis. Si se fijan, 18 nuevas moléculas de entidades químicas están en estudio, ya sea en fase 2, 3 o 4, en fase 1, 2 y 3. Y a mí lo que me da no sé cómo decirlo, que cada vez nos lo ponen más difícil a los médicos con los nombres de los medicamentos. Yo creo que vamos a tener que buscar un chip de inteligencia artificial para que nos los ponga y poder recordar todos estos nuevos productos que nos van a llegar en el futuro. Entonces, sabemos que existen estas 18 nuevas moléculas. 3 medicamentos ya han sido aprobados para uso por la OMS, como dijimos anteriormente, la bedaquilina, el delamanid y el pretomanid, sobre todo para la TB resistente, y 8 medicamentos han sido reutilizados. Entre ellos se encuentra la clofazimina, la levo, el nimesulid, la moxifloxacina, la rifampicina en altas dosis, ripapentina, citafloxacina y el tedizolid. Mientras tanto, podemos aún pronunciarlos, esperemos que en el futuro también podamos recordarlos. Sabemos que el año pasado salieron las guías consolidadas de tratamiento para TB, manteniendo sus 4 dosis por 6 meses, y lo nuevo de aquella época fue que simplemente introdujeron este nuevo esquema de 4 meses con isodiazida, rifampicina, moxifloxacina y piracinamida, un esquema cortado en pacientes donde hay buena adherencia y donde hay un buen diagnóstico de la tuberculosis. También se habló de un esquema cortado el año pasado para la población pediátrica, pero en este caso sin usar la quinolona, dejando la piracinamida, y recordar que este esquema cortado en niños solamente son en aquellos que no tienen enfermedad grave. En cuanto a la prevención, la terapia preventiva para la tuberculosis sigue siendo la herramienta principal sanitaria para la prevención de la tuberculosis, y otra de las intervenciones sería el control de la infección tuberculosa y la vacunación de los niños con la BCG, que es hasta la fecha la única vacuna disponible que tenemos. La OMS recomienda la terapia preventiva para tuberculosis en las personas que viven con VIH, en los contactos diagnosticados de tuberculosis pulmonar confirmada y en los grupos de riesgo, por ejemplo, pacientes que están en diálisis, ya sea peritoneal o hemodiálisis. En cuanto a las personas que viven con VIH, recordar que independientemente del conteo CD4, un paciente que es diagnosticado con VIH debe iniciar terapia preventiva siempre y cuando se descarte la tuberculosis activa en ellos.
Y estos son los esquemas que tenemos para prevenir la tuberculosis. Actualmente en la región estos son los que más se están utilizando, el 3HP, que es 3 meses con isoniazida, rifampicina una vez a la semana. Esto va entre los niños de 2 a 15 años en contactos de tuberculosis sensible, personas que viven con VIH y otros pacientes inmunocomprometidos. Para los niños menores de 2 años y las embarazadas, entonces se usa el esquema de 3RH, que es 3 meses con rifampicina y isoniazida diaria, y estos son los esquemas que se están utilizando actualmente y que son recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos otros esquemas para prevenir, como son el 1HP, que es un mes con isoniazida y rifampicina, una vez todos los días. Por eso es que, a diferencia del 3HP, que es una vez a la semana por 3 meses, este es todos los días por un solo mes. Y está el 4R, que es 4 meses con rifampicina diaria. Y el que usábamos tradicionalmente, que son los 6 meses con isoniazida. Pero esto ya se ha ido descartando, se deja como opción en los países donde aún no han podido implementar el 3HP. Recordarle que también existe terapia preventiva para aquellos contactos de pacientes con tuberculosis drogoresistente. En este caso se utilizan las quinolonas, ya sea la levo o la moxifloxacina. Y este es un estudio que siempre me gusta traer porque me gusta mucho, un estudio que se hizo en Brasil, donde se hizo un protocolo para diagnosticar la tuberculosis latente utilizando el IGRA y el PPD, y ellos se dieron cuenta que personas que vivían con VIH por debajo de 300 células CD4, esto no era significativo. Por lo tanto, ellos decidieron montar en su protocolo que todo pacientes viviendo con VIH, con CD4 por debajo de 350 células, se le iba a iniciar la terapia preventiva para la tuberculosis. Y hablando de lo que es las nuevas vacunas, existe todo un documento de que nos habla de la inversión en vacuna, de cuánto se está invirtiendo y qué representa eso para nosotros. Una vacuna para la tuberculosis en adolescentes y adultos reduciría entre 37.2 y 76.0 millones de casos de tuberculosis y unas 4.6 a 8.5 muertes por tuberculosis serían evitadas. Una vacuna para lactantes podría evitar entre 5.8 y 18 millones de casos y 0.8 y 2.6 millones de muertes. O sea, fíjense la importancia de que se siga invirtiendo y se siga investigando para nuevas vacunas, no solo como las que tenemos ahora para la edad pediátrica, sino también para los adultos y adolescentes. En la actualidad tenemos 15 vacunas candidatas en ensayos clínicos, 4 en fase 1, 5 en fase 2 y 6 en fase 3. Entre ellas hay candidatas no solamente para prevenir la infección tuberculosa, sino también que hay candidatas que ayudan a mejorar los resultados del tratamiento antituberculoso. Y finalmente, ¿qué necesitamos para erradicar la tuberculosis? Necesitamos una vacunación universal. Tenemos que garantizar la cobertura, sobre todo la vacuna que tenemos disponibles en la actualidad. Control de contactos, implementar los programas para identificar y tratar de manera preventiva aquellos contactos de personas diagnosticadas con tuberculosis. Mejorar las condiciones socioeconómicas. Vimos que la malnutrición es uno de los factores, factor número 1 para el desarrollo de la tuberculosis en las personas, y tratar de que se le dé apoyo psicosocial a estas personas, programas de alimentación, de seguimiento, apoyo emocional para que puedan ser adherentes a sus tratamientos. Uso de las tecnologías avanzadas, como ya mencionamos, capacitación del personal de salud para que sepa identificar, señores, nosotros estamos entrenando hasta los porteros. Desde que un paciente llega a un centro de la salud, ya el portero dice, bueno, es una TB, mire, váyase a aquel consultorio, porque tenemos que capacitar y sensibilizar a todo nuestro personal de salud para que sepa y que nos apoye de cómo vamos a hacer con esta enfermedad. Adherencia terapéutica para los pacientes, medicamentos, no solo que tengamos los medicamentos, sino que sean de calidad, vigilancia activa de la tuberculosis drogoresistente y alianzas estratégicas con las ONG y sociedad civil. La sociedad civil llega donde nosotros no llegamos. Es una mano amiga y tenemos que trabajar junto a ellas. Y finalmente, lo que nos corresponde como gobierno, compromiso político y una financiación sostenible para poder garantizar los programas. Muchas gracias.